Amigos, bienvenidos a este su programa Debatiendo Sin Filtro. Les saludo a Jorge Colbert Toro a través de la página del periódico El Vocero, elvocero.com, su página de Facebook, página digital del periódico El Vocero. Y como siempre, como toda la semana, estamos en la compañía del ex secretario de Estado, expresidente del Senado, don Kenneth McClintock Hernández, y el licenciado Hugo Rodríguez. ¿Cómo están ambos? ¿Todo bien? Todo bien, un placer estar aquí y que estemos los tres juntos en el día de hoy. Terminamos el año bien. Sí, señor. Así es. Estaba diciendo que esa escena, esa toma de Kenneth, parece un presidente de Estados Unidos allí en Camp David, sentado en su butaca presidencial. Bueno, eso para que sepan que no estoy en la oficina hoy, estoy en mi casa. Muy bien, muy bien. Bueno, yo creo hoy es un día especial porque es el último programa del año 2021, ¿verdad? Ya la semana que viene el próximo programa, pues estamos en el 2022. Yo quería un poco, si vamos a discutir obviamente los temas más importantes y de la próxima, de qué ha pasado en esta semana, pero también un poco reflexionar sobre este año que está ya próximo a concluir. Y dentro de él ha habido pues noticias siempre que son retantes y retos grandes, pero también ha habido noticias positivas. Y yo quería, aunque vamos a hablar de este primer turno del tema del COVID, lo que está ocurriendo, que ciertamente es algo muy peligrosísimo, el nivel que está de contagio. Me parece que la medida del gobernador que está tomando de apretar un poco más es la medida correcta. El nivel de contagio es alto comparado en otros momentos. Y hay una gran persona, yo creo que todos conocemos a alguien ya que está contagiado o estuvo contagiado. Probablemente, gracias a Dios, yo por lo menos no me he contagiado, pero tengo familiares que se han contagiado, tengo amistades que han estado contagiados, que llevan días encerrados. Así que de una manera u otra, a todos nos ha tocado de una forma, pero quería señalar que en este año, si hay un sector de la población, un grupo profesional que tenemos que felicitar y reconocer, es a todos los hombres y mujeres que están en que ofrecen servicios médicos o están vinculados a los servicios de salud públicos y privados, a clase médica, los enfermeros, los técnicos respiratorios, o sea, esta gente que han estado en la primera línea de batalla desde que empezó esta pandemia, hace ya más de un año, y la realidad es que han hecho un trabajo excepcional, poniendo su vida en riesgo. Yo creo que los héroes que tenemos en este país, en ese grupo profesional de todos los sectores, merecen nuestro reconocimiento. Yo creo que el secretario de Salud, el doctor Carlos Mellado, ha hecho una labor excepcional, y su grupo de trabajo, que también merecen el reconocimiento. Puerto Rico es una de las jurisdicciones probablemente las más altas en vacunación. Y yo creo que es importante entender que ahí tenemos un grupo de profesionales en el servicio público y también en el sector privado que han dado una batalla tremenda en esta situación y que merece el reconocimiento del pueblo de Puerto Rico. Hugo, comienzo contigo. Lo primero que quiero decir es que me uno a eso que tú acabas de decir, lo último que dijiste en relación a la labor titánica de las personas que se dedican a todas estas profesiones relacionadas al cuidado de la salud, médicos, técnicos de laboratorio, enfermeras, cualquier respondedor, porque me parece que han hecho una gran labor. Segundo, creo que la función que ha hecho el Estado de promover la vacunación ha sido muy efectiva, y eso también es un elemento que tenemos que reconocer. No hay duda de que en estos días estamos viendo una situación un poco difícil porque ha habido un aumento muy grande en los contagios de esta última variante de Omicron, y eso representa un reto. Creo que ese mismo reto, ese mismo incremento ha servido también para demostrar la efectividad de la vacuna, porque si bien es cierto que los contagios han aumentado, el nivel de gravedad, el nivel de complicación que han tenido esos contagios en personas que están vacunadas ha sido mucho menor, por no hablar de la cantidad de muertes, que también ha sido mucho menor, y eso sin duda alguna se lo debemos a la vacuna. Así que yo creo que ese reconocimiento hay que hacerlo, y que hay algo que es insustituible y que debemos recordarle a nuestro público, y es que el gobierno ni los científicos pueden hacer algo que solo uno mismo puede hacer, que es el mantener una conducta prudente, una conducta cuidadosa y una conducta responsable hacia uno mismo y hacia los que están alrededor. Sin duda alguna. Kenneth, ¿qué te parece este tema? Pues mira, me uno a todas las palabras que ustedes han dicho. Ciertamente,
no tan solo los respondedores. Yo creo que aquí hay que felicitar a dos gobernadores que han tenido que bregar con esto, la gobernadora Wanda Vázquez, el gobernador Pedro Pierluisi, pero hay que también felicitar a los líderes de todos los partidos en Puerto Rico, porque una cosa que ha distinguido la lucha contra el COVID en Puerto Rico, a diferencia de a nivel nacional, es que nadie en Puerto Rico ha politizado este tema y ha habido apoyo a los decision makers. Dentro de los decision makers a nivel gubernamental han habido personas de distintos partidos, aun cuando ambas administraciones han sido del Partido Nuevo Progresista. De parte de la legislatura ha habido un apoyo moral a todo lo que se ha estado haciendo. Así que aquí hay muchos que merecen felicitación. Sí quiero sacar una parte antes de terminar este primer turno sobre dos personas que acaban de fallecer. Uno, un líder mundial global, otro, un líder local muy pintoresco, que gracias a Dios ninguno de los dos murió por el COVID, murieron por causas naturales. En primer lugar me refiero al arzobispo Desmond Tutu de Sudáfrica, que es el clérigo anglicano, que es la fe que yo profeso, que junto a Nelson Mandela, un ex preso político en Sudáfrica, lideraron a la nación surafricana para eliminar el movimiento y la filosofía racista del apartheid, y que liberaron a su patria de esa situación, pero que al hacerlo se convirtieron también en profetas a nivel mundial de una filosofía de liberación, de una filosofía de respeto, una filosofía de democracia. Y que de hecho Nelson Mandela, el arzobispo Tutu, que acaba de fallecer, recibió el Premio Nobel de la Paz por los esfuerzos que él realizó. Y a nivel local, en un plano totalmente diferente, obviamente, un líder muy pintoresco que tuvimos en Puerto Rico, el exalcalde de Canóvana y padre de la alcaldesa actual de Canóvana, Chemo Soto, que luego de muchos meses de luchar contra problemas cardíacos, pues finalmente sucumbió en los pasados días. Y ambos en distintas esferas totalmente apartadas una de la otra, su voz se escuchó más allá de las jurisdicciones de donde ellos provenían. Porque en el caso de Chemo, pues él al luchar por resolver los problemas del agua de los pobres en Canóvana, realmente estaba abordando un problema de los desposeídos en todo Puerto Rico, y por eso se ganó el cariño, el aprecio, a veces hasta la caricatura de gente en todo Puerto Rico por los temas que él abordó, de la misma manera que Desmond Tutu abordó unos temas a nivel de Sudáfrica que, aparte del apartheid, pobreza y otros temas que eran issues de todo el mundo también. Sin duda alguna, y obviamente nos unimos a las expresiones de condolencia a la familia de la alcaldesa de Canóvana y también a la del alcalde, el alcalde de Fajardo, también que había, también ocurrió Aníbal Meléndez hace unos cuantos días también. Así que vayan nuestras condolencias a los familiares de los dos exalcaldes. Bueno, temas importantes también de esta semana. El Tribunal Supremo acaba de determinar en una votación de 6-2 que el presidente y la presidenta alterna de la Comisión Estatal de Elecciones deben de permanecer en sus cargos, a pesar de que el Código Electoral plantea que los mismos vencieron desde el pasado 30 de junio. El concepto de continuidad, que de hecho Kenneth lo explicó muy bien en los programas anteriores, y el caso que se planteaba cuando lo discutimos de que esto pues, pudiese ser uno de los escenarios, que en efecto fue el que ocurrió, que el Supremo determinará que permanecieran en sus posiciones hasta tanto sean nombrados y confirmados sus sucesores. Algunos plantean, los dos jueces que votaron de manera distinta, la jueza presidenta del juez Ángel Colón, de que esto básicamente violenta el concepto de separación de poderes y que es una manera de limitar las facultades del Senado. Tema interesantísimo. Tengo dos distinguidos abogados que analizan y conocen más el campo del derecho que este servidor, y yo le doy esa deferencia, pero solamente quiero plantear que
me parece que además de los argumentos en derecho que puedan hacer muy bien los abogados, también los jueces atienden las realidades, ¿verdad?, cotidianas en sus decisiones. Pienso que el tema de la incertidumbre que pudiese permear en la Comisión Estatal de Elecciones en una oficina o un departamento tan fundamental para la democracia como es el proceso electoral, que es continuo, dicho sea de paso, tuvo un peso mayor. Y si esto levanta ahora unos cuestionamientos de se está limitando las facultades del Senado, pues me parece que es también un análisis interesantísimo. ¿Qué va a ocurrir de ahora en adelante con otros nombramientos? ¿Qué va a ocurrir en términos de si esto puede escalarse a un nivel de la Corte Suprema de Estados Unidos? Pues no lo sé, lo dejo en el análisis de ustedes. Pero les pongo sobre la mesa el planteamiento de que esta determinación, prospectivamente hablando, ahora básicamente todo gobernador que simplemente no someta ningún nombramiento de personas que están ocupando los cargos luego de vencerse sus términos, pues básicamente pone al Senado en una situación de incapacidad de trabajar. O sea, no puede ejercer su función constitucional porque el gobernador no actúa. Y entonces, ¿hasta dónde ese poder queda de manera ilimitada prospectivamente en esos casos en particular? Es un ámbito totalmente nuevo, por lo menos por décadas ese no había sido Estado de Derecho. ¿Y qué va a ocurrir ahora entre las relaciones entre el Senado y la rama ejecutiva en caso de que el gobernador entonces ahora la reacción sea no someter nombramientos de ninguna de las entidades en donde es una situación similar, el Contralor, el Panel Fiscal Especial Independiente, Procuraduría, si el Senado va a permitir eso o no, y qué curso de acción puede tomar entonces ahora el Senado con otros nombramientos que están pendientes? O sea, esto es una situación que me parece a mí, lejos de cerrar un capítulo de una controversia, probablemente acaba de abrir una página totalmente distinta y habrá que ver en los próximos días y semanas cuál va a ser la reacción del Senado con relación a esta decisión. Hugo, ¿qué te pareció esta decisión? Bueno, antes de entrar en la decisión, quiero decir que qué bueno que Kenneth trajo el tema de la figura gigantesca de Desmond Tutu. Y no es que quiera consumir este turno en eso, pero sobre la vida de él, porque gigantes como el arzobispo Tutu, que trascienden no solamente el problema que había en su país con el apartheid, sino las lecciones que dio en la lucha contra el régimen, pero también posteriormente en la incorporación de toda una sociedad en donde los rencores pudieron ser dejados atrás, porque el alma tan noble de Tutu y también de Mandela, de Nelson Mandela, lograron la reconciliación de esa nación surafricana, y que lo hicieron sin borrar la historia. La historia quedó ahí, pero los rencores se quedaron en la cárcel, los rencores quedaron en el pasado, y hubo todo un esfuerzo por reconciliar a toda esa sociedad, y creo que merece nuestro respeto, nuestro reconocimiento, y que nuestro público lo conozca. Yendo al tema que traes, Jorge, de la decisión que emite el Tribunal Supremo sobre la controversia de la Comisión Estatal de Elecciones, poniendo un poco de contexto, aquí se el nombramiento del presidente de la Comisión Estatal de Elecciones habían permanecido, ya que había venido, pero a base de una cláusula de continuidad que dice que pueden permanecer en su cargo hasta tantos sus sucesores no sean nombrados. A base de eso es que, ¿no?, el Tribunal Supremo resuelve basando su determinación en una jurisprudencia de los años 40. Y creo que esa fue uno de los razonamientos de las disidentes, que estaban estableciendo un precedente, utilizando un precedente que era preconstitucional y que un poco dejaba todo el andamiaje de poderes que quiso establecer la Constitución del ELA de 1952. Yo creo un poco maltrecho en sus funciones si se le permite a un ejecutivo simplemente dejar unos funcionarios con una acción tan sencilla como no hacer nada. Creo, al igual que tú, Jorge, que esta opinión puede dar margen a más controversias en el futuro de la que pretendió resolver. Y creo que le dieron una importancia demasiado grande al aspecto de la operacionalidad de la Comisión Estatal de Elecciones por encima de los conflictos de separación de poderes y otros issues constitucionales que estaban planteados.
Pero no me sorprende. Creo que la Constitución de Puerto Rico en este Supremo se le han ido rasgando pedazos. Lo vimos con la opinión que se hizo hace poco en relación a los veredictos de unanimidad para absolver a personas acusadas de delitos graves. Así que habrá que ver cuál es el efecto neto que esto va a tener en situaciones similares en el futuro. ¿Qué te parece esta decisión del Tribunal Supremo? No, primero que nada, gracias por enviarme la decisión anoche, porque no lo encontraba en los medios de comunicación que a veces incluyen las opiniones. Y pude entonces anoche leérmelo bien. Pues mira, yo encuentro que esto es una decisión que yo considero bastante sabia. La alternativa era la anarquía. La alternativa era dejar a una agencia descabezada. Sin embargo, cuando tú miras la ley orgánica de esa agencia, te dice que una agencia de operación continua, la Comisión Estatal de Elecciones, es una agencia de operación continua. No está ahí para bregar solamente con las elecciones generales que se llevan a cabo en un año del cuatrenio. Están ahí para atender toda una serie de eventos electorales que están programados ya para determinadas fechas, en fechas que no son meramente noviembre del año bisiesto, sino que son primarias locales, primarias presidenciales, reorganizaciones de los partidos y así sucesivamente. Pero recientemente, con los eventos negativos que han ocurrido en Cataño y en Guaynabo, es el recuerdo más reciente de que también esa comisión tiene que estar activada en todo momento para atender cualquier elección especial cuyas circunstancias provoquen a que tenga que convocarse esa elección especial en cualquier momento de cualquiera de los 4 años del cuatrenio. Dado ese caso de que tiene que ser de operación continua y de que la ley electoral dispone que hay una cláusula de continuidad, de que nunca la presidencia y nunca la presidencia alterna de la Comisión Estatal de Elecciones puede permanecer vacante, porque si es de operación continua siempre tiene que haber alguien que pueda llevar a cabo los procesos básicos administrativos que realizan esas dos figuras dentro de la Comisión Estatal de Elecciones. Pues el Tribunal Supremo sabiamente, en una mayoría bien amplia de 6-2, determinó que esas personas continúan. Sin embargo, aplica a otros casos donde hay un término, donde hay una cláusula de continuidad, pero no es aplicable a los jefes de agencia. ¿Por qué? Porque en el caso de los jefes de agencia, si un nombramiento es de receso, la Constitución dice que el último día de la sesión cesa el término de la persona que no fue confirmada. Cesa en ese momento. Y el que se nombre después es un nombramiento totalmente nuevo. No es la continuación del mismo término. Así que hay que distinguir la inmensa mayoría de nombramientos de estos nombramientos en particulares que se pueden contar con los dedos de la mano, que tienen una cláusula de continuidad. Así que creo que puede crear problemas, pero no tantos como la gente cree. Y creo que los problemas que se vayan a crear son, tengo amistades que son muy insistentes en hacer llamadas. Sí. Y tenemos también la situación de que a veces tenemos abogados con mucha inventiva asesorando a las partes interesadas, en este caso el gobernador y los presidentes de los cuerpos legislativos, que tengan cuidado cuando lean esta decisión, porque esta decisión fue bastante clara. Deja claro en uno de sus notas al cárcel que aplica esta decisión a la Contralora, que aplica al director de ética gubernamental, que aplica quizás al panel de los jueces del FEI, pero no aplica a los jefes de agencia, no aplica
a los jueces, no aplica a los fiscales, no aplica a la inmensa mayoría de los nombramientos que llegan al Senado. Así que no creo que haya casi nada que afecte los poderes del Senado. En el caso de la Cámara sí aplica a varias de las personas que requieren confirmación de la Cámara, que yo dicho sea de paso, no estoy a favor de que la Cámara participe en la confirmación de aquellos funcionarios que no se haya dispuesto a la Constitución que va a aplicar. Bueno, sin duda una decisión que va a ser, yo creo que va a generar controversia y esto vamos a ver en los próximos días. Depende la dinámica, cómo se genere la discusión de todos estos nombramientos que ocurra. No creo que sea el final de este capítulo y probablemente estemos iniciando otra serie de controversias, pero eso lo veremos ya al inicio de la próxima sesión. Bueno, y por último, el tema que se ha estado discutiendo es toda esta controversia que gira sobre el senador del Partido Popular Democrático, Albert Torres, senador por el distrito de Guayama, que había sido señalado por, alegadamente, ¿verdad? Una serie de comportamientos en su oficina de legislador, una serie de señalamientos de que peticionaba dinero, toda esta controversia. Ahora sale otra controversia con relación a su vínculo de alguna manera con unas organizaciones religiosas, una pastora y una serie de personas que se convirtió en toda una controversia. Yo creo que de todo ese asunto, lo verdaderamente importante era que había un grupo de dos niñas, de hecho había más niños menores de edad, que estaban viviendo en una caseta de campaña en una montaña, y muchos de sus familiares no saben dónde estaban, y eso yo creo que sí tiene una repercusión y una responsabilidad del Estado, en este caso de la Policía de Puerto Rico, del Departamento de la Familia, de tomar acciones que se tomaron muy correctamente. De hecho, inmediatamente las autoridades comenzaron un proceso hasta que identificaron y encontraron a estas personas, y yo creo que eso es lo verdaderamente importante ahora. Ahora, hay unos informes de la Comisión de Ética, un informe de mayoría, un informe de minoría. Por lo menos el informe de la minoría es público. Yo tuve la oportunidad de leerlo, presentado por la senadora María de Lourdes Santiago del Partido Independentista Puertorriqueño. Lo que yo puedo expresar sobre esto es lo siguiente, ¿verdad? Porque uno ha estado, yo por lo menos cuando estuve en la Cámara, estoy como que de ahora yo, cuando estuve en la Cámara de Representantes, yo fui miembro de la Comisión de Ética los 3 términos que estuve en la Cámara. Y esto es uno de los procesos más difíciles, porque son sus pares que están pasando a juicio por el comportamiento de sus compañeros legisladores. Y las comisiones de ética tienen que ser extremadamente cuidadosas, y los cuerpos legislativos, cuando se radican querellas contra los legisladores, de no dar margen ni de un trato preferencial, pero tampoco un trato que por cualquier tema de naturaleza político-partidista se estén sancionando legisladores por otras razones. De lo que yo he visto y conozco del incidente hasta el día de hoy, yo no he visto un testimonio bajo juramento de una persona que directamente diga que el senador Albert Torres, hasta el sol de hoy, un empleado, le haya pedido dinero para su uso personal. Contrario a lo que se ha dicho en los medios de comunicación, de la información hasta este momento que ha salido, no existe un solo testimonio bajo juramento que haga esa imputación, y mucho menos un testimonio de corroboración bajo juramento. De hecho, hay personas que ni siquiera han sido llamadas a deponer. Me parece que esta investigación o los informes probablemente están todavía en una fase que no está completada, y es un poco difícil tomar acciones con relación a un legislador sobre eso, que yo creo que es el tema verdaderamente serio en las imputaciones que se han hecho. Que si la persona, por supuesto, que tenga una conducta que hable palabras soeces, pues eso no es verdad lo que se espera de un legislador. Ahora, eso es una causa de expulsión de un cuerpo, son dos cosas distintas, ¿verdad? Eso hay que medirlo, ¿verdad? Hasta qué grado, y aquí tenemos entre nosotros un expresidente del Senado que puede arrojar un poco de luz sobre esto. Ahora, sobre su creencia religiosa, uno la comparta o no, pues son también otros elementos con los que tener mucho cuidado también, porque hay gente en este país, en otros países, que tienen unas creencias que uno puede una enorme diferencia, y hay gente inclusive que puede plantear si son personas que tienen alguna situación particular de creencias de situaciones que están un poco al margen de la realidad, y eso uno, pues, hasta donde uno puede juzgar hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?
hasta dónde el Estado puede pasar juicio sobre si una persona cree en X o Y. Yo creo que ahí donde hay que hacer la diferencia clave en este proceso. Yo creo que de lo que conozco y lo que he visto, por lo menos lo que es público, yo me siento que todavía no hay los elementos formales de corroboración de que un legislador ha violentado las posiciones constitucionales que se establecen para la sanción a un legislador que conlleva una expulsión. Me parece que todavía el proceso está incompleto, no han terminado. Creo que ambos, mayorías y minorías, han rendido informes quizás de manera prematura. Sí es cierto que la gran cantidad de personas que todavía ni siquiera fueron llamados a testificar y que quizás estamos en un proceso todavía muy prematuro. ¿Qué va a hacer el Senado? Pues eso lo sabremos el día 10 porque ya se ha anunciado que ambos informes se van a estar bajando a votación o a consideración del cuerpo legislativo. Hugo. Jorge, al igual que tú, yo leí el informe de minoría. Pienso que el informe de minoría da bases precisamente para proseguir con el procedimiento, porque como tú dices, hay cosas que indagar. Creo que trascendió que se habían por unos tecnicismos de término descartado unas declaraciones o unas imputaciones. Y me parece a mí que eso no debería ser descartado y creo que hacia eso se dirige con unos resúmenes muy específicos de testimonios y de prueba traída a la comisión. ¿Por qué el procedimiento debería continuar? Y dicho sea de paso, ese informe de minoría tiene la firma no solamente del Partido Independentista, tiene también de un senador del PNP, del senador independiente y de una senadora del movimiento Victoria Ciudadana. En relación a lo de las creencias religiosas, yo creo que eso es un asunto demasiado personal como para uno involucrarse. No obstante, cuando tú tienes una persona que está involucrada con una pastora que está vaticinando terremotos y una serie de cataclismos sin ninguna base científica o en criterios confiables, me parece que eso sí debe uno tomarlo en consideración sobre la capacidad del funcionario. Máxime cuando este es el funcionario que es presidente de la Comisión de Recursos Naturales del Senado, que tiene a su cargo investigaciones o temas tan importantes como, por ejemplo, el cambio climático y otras cosas en las cuales se les va la vida a un país como este, que son una serie de islas, que el calentamiento global, que el aumento en los niveles del mar serían tan graves para nosotros. Creo que hay que mirar bien si esta es la persona cualificada para presidir esa comisión. Y creo que esos actos, ese vínculo, pone serias dudas sobre esa capacidad. Pues mira, yo lo veo obviamente también desde el punto de vista de alguien que presidió el Senado, que sabe que, como tú has señalado, este es uno de las decisiones más difíciles que tienen que hacer los legisladores cuando tienen que convertirse casi en un jurado que no recibe la evidencia directa de parte de quien acusa ni de parte del defendido, porque es una comisión la que hace esas indagaciones y entonces uno juzga a base de lo que la comisión de ética hizo o no hizo. Sin embargo, hay que recordar varias cosas. Primero que nada, cualquier movimiento dirigido a expulsar a un senador, y yo he votado para expulsar senadores de mi propio partido, tiene que hacerlo con la seriedad de que está dejando sin efecto la voluntad expresa del pueblo, la voluntad expresa de unos electores que escogieron a esa persona para que les sirviera por los siguientes 4 años. Tiene que haber pruebas robustas y convincentes sobre los actos que se están acusando a la persona. Tiene que haber también, aunque no esté escrito, unas seguridades de parte del presidente del Senado a los empleados senatoriales que participen en este proceso de que va a haber ciertas protecciones tipo whistleblower. O sea, cuando tú eres un empleado de la rama ejecutiva y tú acusas a tu jefe de algo
y testificas en contra de tu jefe de algo, hay unas protecciones establecidas por ley para que esa persona sea protegida a pesar de que ejerció la responsabilidad ciudadana de denunciar lo que creía que estaba malo y de testificar los hechos según él o ella lo haya visto en apoyo a esa querella. Y en ese sentido, José Luis Dalmau, presidente del Senado, tiene que garantizarle a los empleados de este senador, hayan apoyado la querella o no la hayan apoyado, de que de una forma u otra, y el presidente del Senado tiene amplios poderes, se va a asegurar de que ellos no sean penalizados por las acciones que ellos de buena fe puedan haber tomado. El que más tiene responsabilidad sobre sus hombros es precisamente el senador Albert Torres. Aun cuando él entienda que no cometió nada antiético, claramente durante su desempeño él ha cometido unos errores de juicio. Y dicho sea de paso, lo conozco. Me he llevado muy bien con él en el tiempo que lo conozco. Las cosas que he visto que él ha hecho, que tiene que ver con las razones por las cuales lo conozco, lo ha hecho bien, pero tiene que reconocer que cometió unos errores de juicio que llevaron a unas personas a querellarse, que llevaron a unas personas a sentirse incómodos. Y aún en el plano religioso, que no fue cuidadoso en aceptar unas invitaciones y en qué se iba a hacer en esas actividades que él aceptó comparecer. Yo siempre me he sentido un poco incómodo en mi carrera política de ir a templos religiosos que no sean el mío. Yo soy episcopal y lo digo, pero yo no trato nunca de imponerle mis creencias religiosas a nadie. Y no me gusta que traten de imponerme creencias religiosas que no sean las mismas a mí. Y soy bien respetuoso con mis anfitriones cuando voy a un templo que no es el mío, pero exijo también respeto a mis posiciones cuando acepto una invitación para ir a la de otro. Y a veces pues dicen que uno es antipático, que uno está siendo anticristiano o lo que sea. Soy como soy y considero que es una parte privada de nuestra respectiva vida, incluyendo cuando uno va a congregarse a su propia iglesia, uno está dejando a un lado parte de su libertad y de su privacidad. Porque si tú me pides a mí que me ponga a cantar por aquí, no te voy a cantar. Pero cuando voy a la iglesia, canto todos los himnos que tenga que cantar. Y lo hago porque creo que hay un ámbito de privacidad en la congregación religiosa. Así que es una situación difícil con la cual el presidente del Senado tiene que manejarlo. No creo que llegue a nivel de expulsión, pero sí requiere unos reconocimientos de unos errores que han sido cometidos. Sin duda, y esto pues, va a continuar hasta que el Senado pase el juicio sobre estos informes, si es que lo va a hacer finalmente el día 10, como se ha adelantado, y nosotros vamos a estar atentos a esa situación particular del senador Albert Torres de Guayama. El 90% de las cosas que se prometen hacer el primer día no se hacen el primer día. Sin duda alguna. Tratarlo un poquito. Bueno, Hugo, ¿dónde va a pasar la despedida de año? Pues estos son días que uno trata de estar siempre en familia. El COVID nos ha arruinado un poco las reuniones. La de Nochebuena así pasó porque hubo unos positivos en casa de donde yo iba donde estaba invitado. Así que, pero estos son días familiares y yo creo que es importante que con responsabilidad uno comparta con la familia y haga los votos de hacer vida familiar, de las cosas buenas que nos unen, pues seguirlas haciendo. Así que eso es más o menos lo que me propongo. ¿Y tú, Kenneth, dónde vas a despedir el año? Pues mi hija Stephanie, que estudia medicina en Ponce,
subió de Ponce a San Juan. Mi hijo Kevin, que es un consultor político en Washington, D.C., bajó de D.C. a San Juan. Así que obviamente los pasaré con la familia. No me voy a aglomerar, porque este no es el momento para aglomerar. Sí voy a ver a las 11 de la noche, hora del este, 12 de la noche, hora de Puerto Rico, veré el espectáculo que se estará llevando a cabo en el distrito T-Mobile, pero no estaré allí para no aglomerarme. Y pues antes de eso haré mis resoluciones del nuevo año y después el día primero pues empezar a ejecutar esas resoluciones en la medida en que sea posible ejecutarlo. Y obviamente aprovechando para desearle a todas las personas que nos están escuchando muchas felicidades en el nuevo año y ustedes y su familia también, no tan solo Jorge, tú y Hugo, sino también a Neidi, nuestra productora, que la pase bien con su familia. Hugo, ¿ibas a decir algo? No, que iba a decir que cuando uno hace resoluciones, Kenneth dice para el día primero empezar a ejecutarla, yo le iba a decir para el día primero empezar a incumplirla. Pues yo voy a definir el año de ellas también. Yo voy a definir el año en familia también y yo era de los que hace unas cuantas décadas atrás esperaba el año nuevo siempre con mis vecinos hasta el otro día, o sea, hasta el día primero celebrando. Ya a esta edad, pues ya a las 9 de la noche empezó a cabecear, así es que trataré de llegar a como quede a ver la despedida del Distrito de Convenciones, que va a ser un gran espectáculo y va a proyectar a Puerto Rico a nivel mundial. Yo creo que eso es muy, muy bueno para Puerto Rico y para el turismo, y ojalá pues podamos tener un año de paz y tranquilidad, y el llamado a no hacer disparos al aire. No queremos perder vidas o accidentes y que todo el mundo coge lo suave conduciendo vehículos de motor, porque queremos tener un inicio en paz y en tranquilidad como el país merece. Así que felicidades a Kenneth, felicidades a Hugo, a su respectiva familia, a Neidi, nuestra productora, a la gente del Vocero, y a ustedes gracias por su sintonía. Será hasta el próximo programa la semana que viene. Feliz año, muchas felicidades en esta Navidad y mucha salud, que es lo más importante. Será hasta entonces.